Muy buenos días, hermanos. Mi nombre es Jorge Soto, siguiendo con nuestra serie eh, Delante del Rostro de Dios, o Coram Deo, como lo llamaron los reformadores del siglo XVI. Es un honor para mí en esta mañana guiarles en este estudio, eh, donde nuestro versículo base va a ser Mateo 6:33, que dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eh, Damos gracias a Dios en esta preciosa mañana por cada hermano y hermana que está conectada y conectado, y que vamos a gozarnos en la presencia del Señor. Este es el Ministerio SEA 6.3 y estamos en la semana de ayuno y oración para julio del 2023. Les repito, con el tema Delante del Rostro de Dios, Corandeo. La lección de hoy se llama Guardaos de la levadura de los fariseos, y vamos a estar estudiando ciertas cosas que los fariseos hacían y cómo eso repercute también en nuestra vida actual, eh, en todo lo que nosotros pretendemos llevar en la vida cristiana. Y vamos a orar en esta mañana para que el Señor me hable a mí primeramente, y también deposite esa semilla de la palabra del Señor en sus corazones y produzca fruto, porque su palabra nunca vuelve vacía. Y que a pesar de mí, la palabra haga el trabajo que tiene que hacer en cada uno de sus corazones. Espíritu Santo de Dios, te damos muchas gracias en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, traiga a cada una de nuestras vidas, Señor, esa guianza necesaria para seguir adelante, Señor, para entender, Señor, que si tú nos das estas palabras, es porque tú quieres, Señor, que salgamos adelante y que lo hagamos bien, que perseveremos, que sigamos, que pasemos los valles, que no nos estanquemos en las mesetas, y que busquemos siempre, Señor, lo mejor, porque tú nos has dado tu bendita palabra, la cual, Padre de la gloria, nos fortalece y nos cimienta, Señor, en todo lo que tiene que ver con la piedad. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad de la vida. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, y te pido, Señor, que tú traigas, Señor, a nosotros, Señor, entendimiento, Señor, recepción, Padre de la gloria, apertura de corazón, Señor, para que esta palabra produzca en nosotros, Señor, esa, ese fruto que necesitamos que produzca. En el nombre de Jesús, amén. Jesús y la ley. San Mateo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Otra vez, Mateo 6:33 lo tenemos aquí. Dicen: busquen primero el reino y reino de Dios y su justicia, y todos los demás se les dará por añadidura. Mateo 6:33. ¿Se ha puesto a pensar usted, hermano, cuál es la gran idea de la vida cristiana? ¿Se ha puesto a pensar usted, hermano, cómo es que debemos agradar a Dios? ¿Cómo es que agradamos a Dios de la mejor forma? ¿Se ha puesto a pensar usted, hermano, como pensaría cualquier hombre de negocios, que estaría
buscando la meta y buscando eh, el mejor puerto para su negocio. Se ha puesto usted a pensar qué es lo que Dios quiere de usted, qué es lo más importante que Dios desea de mí en la vida cristiana, cómo puedo agradarle de la forma mejor. ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? ¿Qué es lo que Dios más quiere? Pues el secreto, hermano, está en este versículo. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. La meta principal de la vida cristiana, de acuerdo a las palabras de Jesús en Mateo 6:33, es la justicia. Si analizamos las palabras que Jesús nos deja en este versículo de Mateo 6:33, entendemos que lo que Dios y lo que Jesús quiere de nosotros es que seamos justos, que nuestra justicia crezca. Es la mejor forma que tenemos de agradar al Señor. Eh, Muchas personas se preocupan por los cristianos, hablan de moralidad, hablan sobre la piedad, eh, muchos se enfocan en la espiritualidad, pero nunca, muy pocas veces, hermanos, escuchamos a alguien hablar o preguntar de cómo puede ser más justo, de cómo puede eh, avanzar en este tema de la justicia. Y están preocupados de que quieren ser más espirituales, de que quieren ser más morales, quieren ser más piadosos, pero la realidad es que le huyen al término justo. Y Dios quiere que seamos justos. Es cierto que ya estamos justificados por la fe, pero en la santificación, hermanos, día a día, vamos en este proceso de santificación y vamos cada día pareciéndonos más al varón justo que vino a morir por cada uno de nosotros. Sí, nos preocupamos por esto. O podemos vivir de todo despreocupados y nunca pasa la vida y nunca nos preocupamos por la justicia. Creo que si pudiéramos preguntarle al Señor en este momento, ¿qué es lo que Él quiere para la iglesia de Cristo, para su iglesia? Él nos contestaría exactamente esto: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Veamos por un momento este texto que todos hemos leído. Cuando Jesús dice, busca primero su reino y su justicia, la palabra para primero es la palabra protos. Y en el idioma griego, el término protos no significa simplemente primero en una secuencia de eventos, es decir, un procedimiento serializado donde tienes el primero y el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto y así por el estilo. Jesús no se refiere simplemente al número uno en términos de orden cronológico, sino que esta palabra protos en el Nuevo Testamento lleva la connotación de lo que es primero, no solo en el orden de secuencia, sino qué es lo principal en términos de importancia. Es decir, cuando Jesús dice, busca primero el reino de Dios, está diciendo, esta es la prioridad máxima de la vida cristiana: buscar el reino de Dios y la justicia de Dios. Y entonces, lo que Cristo quiere de su pueblo y de sus discípulos es que sean personas que realmente muestren justicia. San Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esta me parece, hermano, uno de los versículos más desafiantes y al mismo tiempo
aterradores de toda la escritura. Porque el Señor nos dice que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Y mucha gente pensará, eso es muy fácil. Si en el Nuevo Testamento, cada vez que se hablaba de algo malo, estaban los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos, vemos las películas de Semana Santa, leemos los textos y son los chicos malos del siglo primero. Eran las personas con las que Jesús se confrontaba diariamente, tenía problemas con ellos, querían matar a Jesús, querían tirar por el suelo todo lo que Jesús les quería enseñar. Mas, sin embargo, hermanos, vamos a analizar en este día cómo era la justicia de los fariseos y cómo su justicia y lo que ellos exhibieron en ese siglo primero nos desafía a que nosotros debemos ser mejores que ellos. Al estudiar este versículo de San Mateo 5:20, tenemos dos grandes posiciones. El 50% de los comentaristas tienen una posición y el 50% de los comentaristas tienen una posición a través de este versículo. Estoy hablando de los comentaristas bíblicos. Vamos a analizar los dos y que el Espíritu Santo ponga en nosotros lo que Él quiere que nosotros hagamos con este versículo. Esa es mi oración, porque el versículo tiene su connotación desde dos puntos diferentes y quiero que lo analicemos. Hay gente que la primera parte de la gente piensa, bueno, eh, no tenemos nada de qué preocuparnos, por lo que Jesús está hablando aquí acerca de la justicia de los fariseos, ya que la justicia que es necesaria para nuestra justificación es la justicia que Jesús tuvo, porque Jesús fue el único justo. Para ser justificados debemos tener la justicia perfecta. Y obviamente la justicia de los escribas y los fariseos no era una justicia perfecta, era una justicia imperfecta. Y la única manera de entrar al cielo es por una justicia perfecta. Y gracias a Dios, eso es lo que tenemos por fe en Cristo, donde recibimos por decreto de Dios la imputación de la justicia de Cristo. O sea que una justicia que no me tocaba, pero que sí tenía Cristo, yo la recibo por imputación a través de la fe cuando vengo a Cristo y lo acepto como mi Salvador personal. Y obviamente, la justicia de Cristo superó por mucho a los escribas y fariseos. Fue perfecta. Y como poseemos por fe la justicia de Cristo, podemos dar un suspiro de alivio y no tenemos que preocuparnos por esa terrible advertencia que Jesús dio en esa ocasión en San Mateo 5:20. Creo que es muy posible que cuando Jesús dijo estas palabras, exactamente tuviera esto en mente. Que cuando él dijo, a menos que tu justicia supere la de los escribas y los fariseos, nunca entrarás en el reino de Dios. Pienso que tal vez lo que él tenía en mente era la imputación de su propia justicia, que es la única manera en que podemos estar en la presencia de Dios, ya que la palabra dice que no hay justo ni aun uno. Entonces, al Cristo imputarnos su justicia y darnos algo que no era de nosotros, que nos llegó por imputación,
entonces nuestra justicia de esa forma podría ser más o superar a la de los escribas y fariseos, y así podíamos entrar en el reino de los cielos. Esta justicia nos es imputada por fe en el Señor Jesucristo. Y esto es lo que piensa el 50% de los comentaristas bíblicos. El otro 50% de los comentaristas bíblicos piensa que la persona que es declarada justa por fe, si esa fe es en sí genuina y no solo un alegato de fe o una farsa, sino que es una fe auténtica, entonces Cristo en verdad comenzará a formarse en la vida de esa persona y esa persona comenzará a mostrar el fruto de la justicia. Entonces, la segunda mitad de los comentaristas piensan que este versículo en San Mateo 5:20 es una advertencia de Jesús. Y dicen que lo que Jesús quiere decir es que a menos que nuestras vidas empiecen a manifestar una cualidad de justicia que supere la de los escribas y fariseos, entonces esa es la señal más segura de que existe de que la fe que profesamos no es genuina. Así que, a pesar de que no enseñamos o no se enseña la justificación por obras, sino por fe, todavía estamos muy preocupados por el hecho de que el Nuevo Testamento nos llama a dar muestras de nuestra fe por nuestras obras. Y la justificación es por fe, pero la santificación es donde crecemos en la auténtica justicia. Siendo así, la fe genuina y auténtica produce el fruto de la justicia. Quiero ahora, hermanos, que analicemos a la luz de la palabra y lo que Jesús le dijo a los escribas y fariseos. ¿Qué tan justos eran los escribas y fariseos? Obviamente, hermano, en el Antiguo Testamento no se menciona a los fariseos, sino que, hermano, solo se menciona en el Nuevo Testamento. Y fue porque los fariseos surgieron después del exilio y del regreso del exilio del pueblo de Israel a Jerusalén. Lo que ocurrió fue que la nueva generación de israelitas empezó a adoptar las prácticas paganas de las naciones en que habían estado y que estaban en el lugar y olvidaron sus tradiciones, olvidaron la ley de Moisés, olvidaron las promesas del pacto que Dios les había hecho. Y entonces un grupo de personas, especialmente devotas, surgió en la nación. Los fariseos eran el equivalente antiguo de los puritanos. Los puritanos, hermanos, fueron un movimiento protestante de los siglos XVI y XVII que buscaba purificar la Iglesia de Inglaterra de prácticas que consideraban católicas, afirmando que la Iglesia de Inglaterra no se había reformado completamente, que debería volverse más protestante. Ya la reforma había pasado, Lutero, Calvino, todos estos, la iglesia de Inglaterra, hermano, eh, seguía teniendo algunas cosas de la iglesia católica romana en sus liturgias, en sus celebraciones. Entonces el puritanismo nace con la idea de, valga la redundancia, purificar aún así más la iglesia de Inglaterra. Bueno, los fariseos en su momento fueron lo que quisieron hacer con el pueblo judío. Volver otra vez a las prácticas del tiempo de Moisés, del tiempo de Aarón, del tiempo de los patriarcas, cuando ellos salieron de Egipto y Dios instituyó
todo el culto, todo el santuario, todas estas cosas, los fariseos fueron celosos en defender todo, todos, todas esas tradiciones y todas esas cosas que estaban escritas en la Torá. Los fariseos tenían este profundo deseo de reformar la fe de Israel y de restaurar la devoción en la nación. Ellos eran los conservadores de Israel, que querían volver al pasado y recuperar la pureza pristina de la comunidad de Israel. Por eso se apartaron a raíz de este celo estricto por obedecer la ley de Dios y debido a su deseo cerrado, obstinado hacia la justicia, fueron llamados los apartados, los fariseos. La palabra fariseo significa apartado. Entonces, recapitulando, tenemos dos cosas acerca de los fariseos. Primero, que ellos querían restaurar la piedad de la nación de Israel. Luego, que la palabra fariseo significa apartado. Y que el único propósito de la vida del fariseo era buscar la justicia. Bueno, y usted me puede decir, Jorge, pero ya al final del siglo primero tenían problemas porque Jesús les dijo sepulcros blanqueados, víboras, los trató de hipócritas. Entonces, lo que empezó como un gran celo de Dios por Dios y por restaurar la religión y por restaurar la piedad, terminó mal. Pero vamos a seguir analizando, hermanos, qué más hacían los fariseos para buscar la justicia cada día. A continuación vamos a leer de acuerdo a las palabras de Jesús o analizando las palabras que Jesús dijo de los fariseos, ciertas cualidades que ellos tenían que revelan su sed por la justicia. En San Mateo 23:15 dice, Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. En esta particular cita bíblica, Jesús está reconociendo que los fariseos tenían un celo por el evangelismo. Dice que recorrían porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito. O sea, que iban en pos de uno, hermano. No iban en plan en una campaña espiritual, en una campaña evangelística por varios. Si se podían traer varios, iban. Pero si ellos tenían que acompañar y darle acompañamiento a una persona para que pudiera hacerse de la religión judía, hermano, lo iban a hacer, lo iban a acompañar y aunque fuera por uno. Dice Jesús, claro, después lo hacían mal porque obviamente les daban demasiada doctrina, demasiada letra y esa persona terminaba 2 veces peor que ellos, dice la Biblia. Pero ellos tenían celo por el evangelismo, de acuerdo a San Mateo 23:15. Quiere decir que ellos querían expander su religión, el reino, hoy, y estaban buscando justicia. Realmente nos pone a pensar, hermanos, viendo y analizando este versículo en términos de misiones, de fervor misionero, de evangelismo, cómo los fariseos iban por una sola persona y, y qué estamos haciendo la mayoría de nosotros, hermanos. Cómo cómo me desafía este versículo donde Jesús está hablando acerca de los fariseos y que ellos tenían celos por el evangelismo, celos por las misiones, cómo me desafía a mí en el sentido de que, ¿qué estoy haciendo yo, hermano? ¿Estaría yo dispuesto a cruzar, qué sé yo, Costa Rica, a cruzar hacia Nicaragua por una sola persona? ¿Estaría usted dispuesto a viajar a otro país por una sola persona para evangelizarla? Sé que ahora, hermano, hay muchos medios, internet, un montón de cosas que no existían en esos tiempos, pero pongámonos
en ese contexto, como si no tuviéramos ¿cómo se llama? La inmediatez que tenemos ahora a través de las redes sociales y tuviéramos que ir diligentemente y montarnos en un barco, montarnos en un tren, montarnos en un caballo para ir y buscar una sola persona. Realmente, hermano, eh, analizando este versículo, eh, a mí me avergüenza. eh, que yo no he tenido hasta el día de hoy, ese celo por el evangelismo, ese celo por las misiones que los fariseos mostraron, hermano. La realidad, se los digo eh, abiertamente, y aunque he participado en situaciones misioneras y apoyado y todo, eh, este versículo me desafía y me hace pensar qué estoy haciendo por las misiones, qué estoy haciendo por el evangelismo, qué estoy haciendo por las personas que se pierden, qué estoy haciendo por las almas que se pierden, cómo puedo mejorar en este sentido. La segunda cualidad que vemos de ellos a la luz de las palabras de Jesús está en San Mateo 23, donde el Señor les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Lo segundo que yo encuentro, hermano, que Jesús dice aquí de los fariseos, es que los fariseos diezmaban. Los fariseos diezmaban, y no solo diezmaban rigurosamente. Y no solo diezmaban rigurosamente, voy a decir que eran escrupulosos a la hora de diezmar. Porque ellos, hermano, eh, no solo pagaban el 10% de las cosas grandes, sino también pagaban el 10% de las cosas pequeñas. Por ejemplo, generalmente este tipo de diezmo se refería a los frutos de la tierra, a los frutos del ganado. Si ellos, hermano, tenían un hato de ganado y durante ese año habían nacido 20 nuevas reses, entonces ellos eran escrupulosos y sacaban dos de esas reses, eran para el Señor. Pero si en su terreno, por ejemplo, había menta y había eneldo y había otras hierbas aromáticas, hermanos, y si había 10 matitas, ellos cogían una matita y la llevaban también allá. Era algo súper, súper, súper escrupuloso. Le voy a leer, hermano, o le voy a citar mejor un estudio que se hizo. Hermano, se considera que el 96% de los cristianos no diezman. El 4% son los que diezman. Y es necesario, hermano, seguir con la obra del Señor. Pero ¿cómo vamos a seguir con la obra del Señor si no hay gente, si los hermanos no diezmamos? Mira, hermano, yo le voy a decir algo. Si los varones, si solo los varones de las iglesias pudiéramos diezmar, con solo eso se acabarían las ofrendas especiales. Con solo eso no tendríamos que recoger ofrenda misionera. Con solo eso, hermanos, eh, tendríamos para poder suplir todas las necesidades que llevar la obra del Señor requiere. Soy una persona, hermano, que regularmente no me gusta hablar del diezmo. Sin embargo, esta versículo me ha tocado en el sentido de que si mi justicia debe superar
a la de los escribas y fariseos. Entonces, hermano, yo como dijo Malaquías, debería aceptar que la acusación que el Señor nos hace de en qué le hemos robado al Señor es en los diezmos y en las ofrendas. Y yo le pido al Señor, hermano, que nos ayude a cada uno de nosotros y a meditar en lo siguiente. Si nosotros tenemos la seguridad y la certeza de depositar nuestra alma, que es eh, inmortal y que Dios la salvó a través del sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿cómo si le ponemos eso que es de tanta valía, que es la posesión, hermano, que Dios nos ha dado más grande en nuestra alma y que Él nos ha dicho que de qué nos vale ganar muchos tesoros, el mundo entero, si perdemos el alma, si la depositamos en el Señor? ¿Cómo es posible que no podamos depositar nuestras finanzas en Él también? ¿Y cómo es posible que no tengamos la confianza de diezmar, de sacar de lo que Él mismo nos ha dado? Y que Dios nos ayude a todos en este tema, hermanos, pero que Dios nos hable y nos toque profundamente. Porque, hermanos, si los fariseos diezmaban y si mi justicia debe ser mayor que la de los fariseos, que Dios me ayude a cambiar mi actitud hacia los diezmos y las ofrendas, que el Espíritu Santo nos hable y que, hermano, seamos restaurados todos en esta particular área. Además, si analizamos el texto en San Mateo 23:23, el Señor le dice, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad, y estas son las cosas que debías de haber hecho sin descuidar aquellas. Hermano, ¿qué podría Jesús toca el tema del diezmo como de una forma pequeña, aquí lo llama como la base, porque él le da más importancia a la justicia, a la misericordia y la fidelidad. Claro. Entonces, analizando el texto de lo que Jesús está diciendo, en realidad el diezmo debería ser el punto de partida de la vida cristiana. Hermanos, si no podemos ser fieles en lo poco, nos va a costar definitivamente, hermanos, ser fieles en lo mucho. Y otra vez, que Dios nos ayude a todos a entender que tenemos que ser obedientes y de que el diezmo es apenas el principio, es lo más básico que debemos tener en la vida cristiana, y luego de ahí vamos a crecer en otras cosas, porque si somos fieles en eso, Dios nos va a dar otras cosas para que podamos hacer. Pero si no podemos ser fieles en eso, que es pequeño, de acuerdo a esta escritura en San Mateo 23:23, entonces nos va a costar mucho ser fiel en las cosas grandes y que Dios nos dé más cosas para que podamos hacer. Si somos fieles en las cosas pequeñas, es muy probable que vayamos a ser fieles en los asuntos más importantes de las escrituras. Entonces hemos visto que los fariseos tenían celo por el evangelismo y diezmaban. San Juan 5:39 y 40 dice, hermanos, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. De acuerdo a esta escritura, esto que le dice Jesús a los fariseos estudiaban la Biblia con seriedad, hermano. La estudiaban con seriedad.
Ellos sabían mucho de Biblia, sabían mucho de la ley, sabían de los profetas. Ellos pasaban en un constante estudio de la palabra del Señor. Yo no creo, hermano, que haya habido un fariseo en todo Israel que no creyera en la inspiración divina de la Biblia, en la infalibilidad de la Biblia y en la inerrancia de la Biblia. Su doctrina de las escrituras era impecablemente ortodoxa y no solo tenía una buena perspectiva de las escrituras, sino que estudiaban la escritura y la memorizaban. El problema fue que la escritura nunca entró en su torrente sanguíneo. Hay todo tipo de personas, hermanos, en las iglesias. Aquellos que no se preocupan en absoluto por el evangelismo jamás pensarían en diezmar, y la Biblia tiene polvo porque no la leen. Estos ni tan siquiera han cumplido con los requisitos mínimos de los que los fariseos se cumplían. Pero ¿qué pasa si hacemos todas esas cosas? Si somos evangelistas, damos nuestros diezmos, estudiamos la Biblia al revés y al derecho. Eso no prueba nada. Un punto más en cuanto a los fariseos, y eso que hay mucho más por decir, pero no nos alcanza el tiempo, es que una de las cosas que Jesús se quejó de los fariseos fue su ostentosa exhibición de piedad a través de sus oraciones largas. Los fariseos pasaban mucho tiempo en ejercicios rigurosos y espirituales y en oración. De hecho, les encantaba en las reuniones públicas que los llamaran para orar porque eran muy elocuentes y la gente les aplaudía. San Mateo 6:5 dice el Señor Jesús hablando de los fariseos: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y en el verso 16 dice la escritura, hermano, de ese mismo San Mateo 6, dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa que ellos tuvieron, hermanos, por esas oraciones y esos ayunos? Simple y sencillamente que la gente los viera y los aplaudiera. Pero nada iba a pasar con esas oraciones, hermanos, de acuerdo a las palabras del Señor Jesús. Entonces, de acuerdo a las palabras de Jesús, los fariseos eran los maestros, los predicadores, los que oraban, los evangelistas, los que diezmaban, eran los religiosos profesionales de aquella época. Pero el único problema que surge una y otra vez en lo que vemos del patrón del fariseo del Nuevo Testamento es que la religión del fariseo era estrictamente externa. La palabra que Jesús usa para ellos una y otra vez es la palabra hipócrites, hipócrita, que significa uno que es un actor de teatro, uno que en la superficie manifiesta una religiosidad, una especie de piedad, pero cuya vida en la dimensión más profunda nunca alcanza la justicia auténtica. Ahora, de nuevo, el peligro aquí de reducir la vida cristiana a lo exterior es un peligro que sucede en todas las épocas. No estoy diciendo que se supone que debamos de descuidar lo exterior. De nuevo, aquí no se trata de lo uno o de lo otro. Jesús dice: estas son las cosas que debías haber hecho sin descuidar aquellas. No se sugiere que podamos decir: oh bueno,
podemos prescindir de la oración, de las disciplinas espirituales, podemos prescindir de la lectura de la Biblia y de todo eso, siempre y cuando realmente seamos amables con nuestro prójimo y procuremos la justicia y todo eso, y olvidamos toda esta piedad. No, no, no. Esa no es la letra o el espíritu, pero la piedad es la letra y el espíritu. La justicia significa hacer lo bueno. Es lo externo, pero también lo interno. Es el exterior y el interior. No es el exterior sin el interior y tampoco es el exterior sin el interior. La justicia auténtica implica obediencia a los mandamientos de Dios. Debemos buscar hacer lo que agrada a Dios, porque es lo bueno y lo correcto. Entonces, y solo entonces, superaremos la justicia de los escribas y de los fariseos. Los quisiera dejar, hermano, con estas dos preguntas de reflexión. ¿Hay algún modo en que hayas estado tratando de exhibir tu justicia externamente? ¿Y por qué? ¿A qué se debe? Y la segunda pregunta es, ¿qué tipo de cambios tenemos que hacer tú y yo para producir justicia verdadera en nuestras vidas? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor porque sabemos que hemos sido justificados por la fe en ti. Sabemos que tu justicia fue perfecta, Señor, y que hemos sido imputados con esa justicia. Mas, sin embargo, Señor, yo no me quiero quedar ahí. Y sé que muchos de mis hermanos no se quieren quedar ahí. Queremos hacer lo bueno, queremos ser justos. Queremos, Señor, Padre de la Gloria, ver la letrita pequeña, pero también lo grande. Lo que, Padre de la Gloria, ya hacemos, pero también hacer más. Así que Espíritu Santo de Dios, te pido que ayudes a mis hermanos y a mí a entender cuáles son aquellas cosas en que debemos ir cambiando, ir madurando, para, Señor, cada día parecernos más a ti y llegar, Señor, a través de este proceso de santificación que, que tenemos día con día, Señor, a la estatura del varón perfecto que tú has prometido para cada uno de nosotros, a la estatura, Señor, tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Trata con nuestros corazones, Señor, y haznos entender que estamos constantemente delante de tu rostro, corandeo, que nuestras vidas deben ser cartas abiertas, Señor, luminares al mundo, para que puedan ver en nosotros, Señor, Padre de la gloria, a ti, que te puedan ver a ti. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros, que estés con mis hermanos y mis hermanas y conmigo, y que nos ayudes, Señor, a través de este proceso de santificación que tú ya has empezado a parecernos cada día más a ti. En el nombre de Jesús. Amén.